no nos equivocamos, era trabajo de verticales y su no sé qué historia. Sí, la idea era verticales en general, que pues de por qué son interesantes a por qué son adictivas. Ajá. Y luego el tema del miedo, que comentamos en el grupo, tanto Joseba como tú, creo. Y es un tema muy interesante de cara, pues, por un lado a las verticales, es un punto que se suele obviar a la hora de empezar a trabajar verticales, como a la hora de lidiarlo en cualquier otra disciplina, como en el parkour, como en las acrobacias, que la gente no suele tener herramientas, suele decir, me da miedo, y ya está. Pero y hay que Claro. aprender a lidiar con eso y a desarrollar herramientas para progresar de forma paulatina hasta que haces lo que te daba miedo sin darte cuenta de que ya no te da miedo. Ya, claro, en esa materia yo creo que el primer error que se comete en el abordaje de disciplinas en las que hay un componente miedo está en no analizar qué es ese miedo, a qué obedece, no entenderlo, y al no entenderlo no puedes tratarlo, o por lo Claro. menos no de una manera eficiente, ¿no? No Yo creo identificarlo es el no primer punto. claro, primero no saber que está ahí, que es tratable, y segundo eso, lo que digo de que tienes que saber el porqué, entender el miedo, el origen del miedo para poder abordar una solución. Que es bastante En normal toda tener miedo. Sí, Es sí, por normal. supuesto. Es como, me voy a tirar hacia atrás y girar en el aire. Es normal que Claro. tenga miedo, es racional. Es un miedo racional. La verdad es que con todos los años de práctica que he tenido en el ámbito del parkour y es pues un ámbito que tiene muy fuerte esa presencia del miedo, he encontrado muy pocos individuos que en fases iniciales no tuvieran bloqueos serios por miedo. Los hay. Hay gente que parece que no tenga Sí, ninguna limitación por miedo y le dé exactamente igual morir, pero que son los menos. La mayoría de gente tiene bloqueos, ¿no? Y estos bloqueos tienen un propósito. Tienen el propósito de alejarte de la incertidumbre que ocurre en el fallo. En el momento en el que tú eres capaz de dar una solución a esos fallos, cuando eres capaz de resolver la situación en la que no pasa lo que quieres que pase, el miedo automáticamente desaparece. De claro. manera automática. Tanto pasa en el trabajo de verticales, como en acrobacias, como en el trabajo de parkour. Si tú Sí, tienes los recursos, yo lo llamo saber fallar. Si tú vas a hacer un salto y entiendes a la perfección todo lo que puede pasar si te quedas corto o si te pasa y cómo lidiar con esas circunstancias, en ese momento la cabeza hace así, clac, y el miedo desaparece. El miedo que llamamos razonable. Hay un miedo lógico. Hay un miedo de tipo lógico que es y que esa claro. es la Que es, solución. si fallo, me doy con la espinilla contra el bordillo. Correcto. Mierda. Es normal tener miedo a eso. Correcto. Si Correcto. fallo, voy a caer de nuca. Es Claro. normal tener miedo a eso. Claro. Y Exacto. creo que el primer fallo en este aspecto, el primer problema es no identificar que es un elemento más, o sea, de lo que De sea la que estés progresión. haciendo, es un elemento más. Porque la gente lo suele considerar como algo externo. Es como una acrobacia, un backflip, una preci, algo, lo que sea. Es Solo es como, técnica, está solo es eso fuerza. y Claro. luego a mí me da miedo. Pero no entiende que ese gesto en sí, una parte igual de importante el handstand, que igual que el saber el saltar, que el saber recibir, una parte es que tiene una componente de peligro y tú tienes que saber gestionarla. Y como dices, el gestionarla es importante desarrollar técnicas para fallar. Es como, voy a practicar fallar. Voy a saltar a fallar. Voy a hacer este salto fallando. Para que cuando lo intente hacer bien, en caso de que falle, salga automáticamente un mecanismo de seguridad y se cure. O sea, me salve la Claro, vida. es que es lógico, ¿no? Si tienes recursos alrededor del 10, esto es el 10 de ejecución, ¿vale? Empezamos a fallar. Pues cuanto más margen de seguridad seas capaz de construir, por sentido común, menos miedo te dará ejecutar el patrón que estás buscando, ¿no? Aunque suene lógico, la gente no hace esta reflexión. O no es común oír estas reflexiones en los abordajes de patrones que conllevan factor miedo, ¿no? Pero es imprescindible. Para mí, personalmente, con la experiencia práctica que tengo en este tipo de disciplinas, me parece tan importante como la técnica per se del ejecución. Yeah. Sobre todo, es muy importante diferenciar el foco. No es lo mismo un miedo que te viene porque sabes, ese salto lo puedes afrontar físicamente, pero psicológicamente no lo sabes bien, a que el miedo sea peligro.
decir, no voy a hacer esto porque si lo hago, el desenlace va a ser fatal. El miedo lógico dice que el miedo a hacer el skill por solo es algo que se puede trabajar, pero cuando ya lo que viene y lo que trae al miedo es el componente del peligro, yo creo que es muy diferente. Claro, ahí estás hablando de lo que yo estaba introducido, pero no he desarrollado, de los dos tipos de miedo, un miedo racional y un miedo irracional. El miedo racional obedece a la falta de recursos en el fallo del patrón, ¿no? Y luego viene el miedo irracional, que es un miedo que hay ahí, que tú lo ves, no es lógico y que tienes que aprender a sobreponerte a él, ¿no? Ese es un miedo que uno tiene que educarse a saber afrontar, ¿no? Sí. Y eso no es más que meter sets dentro de dosis que seas capaz de aceptar. Si el miedo es demasiado grande, enfréntate a cosas un poquito más pequeñas hasta que estés preparado para enfrentarte a eso otro, ¿no? Eso es algo a escalar. Pero eso es un buen análisis porque tenemos esas dos situaciones. Uno va a desaparecer ganando recursos y otro es algo que vas a tener que aprender a lidiar con él. Claro, pero Creo al que final... Perdón, Pablo. No. Que yo hablo mucho. No, digo que al final es hacer la parte racional, es racionalizar algo que en sí mismo es irracional, porque el miedo está ahí por algo. O sea, todos tenemos miedo por algo, es un mecanismo evolutivo que sirve para mantenernos con vida. Entonces, cuando vayas a hacer cualquier cosa para la que a priori no estés capacitado o no te sientas capacitado, lo normal es tener miedo. El problema es cuando ese miedo te paraliza, ¿no? Pues es como cuando hablas de las fobias, la gente tiene miedo, que es un miedo completamente irracional a algo que lo expresan de manera desmedida, una fobia a los bichos, Claro. todo ese rollo. Entonces, desde el momento en que tú puedes racionalizar algo, puedes afrontarlo de otra manera, siempre que el miedo ese no te bloquee. Yo puedo, desde mi punto de vista, mi experiencia personal, desde que estoy haciendo parkour, igual en otros aspectos de mi vida, cuando tú te pones a hacer algo nuevo, te puede dar cierta ansiedad o lo que sea, pero no te va a matar. Pero según qué tipo de salto de parkour que hagas, pues lo mismo te partes la rodilla, si fallas. Claro. Y aparte de desarrollar todos estos mecanismos, saltar a muelle o saltar Perdón, se me ha olvidado. Saltar a freno. Es el freno. Tener todos esos recursos, aparte de tener todos esos recursos, luego tienes la capacidad de hacerlo. Pero yo ahora, por ejemplo, hago cosas que cuando no tenía la capacidad de hacerlo o no me sentía capaz de hacerlo, me daba miedo hacer. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos a hacer el rompemuñecas, por ejemplo, a mí me daba miedo atroz hacer el rompemuñecas, mucho más que el gato. Claro. Pero me daba un miedo muy loco. Y tenía miedo todas las sesiones, pero bueno, metía los sets y cuando poco a poco dijo, pues, hostia, sí, están entrando bien y tal. Y relativamente, fue relativamente rápido, pero me acuerdo que me daba mogollón de miedo. Y es lo que me pasa con el salto que os comenté el otro día, que todavía no puedo hacer, porque hasta que no abra en España no lo voy a poder hacer, pero paso por delante todos los días 2 veces. Y Atrévete, hombre, atrévete. Lo terminaré haciendo. Pero si no, pero bueno, cuando abran. Que si no, te para la policía y dice, ¿qué hace usted? Ir al trabajo, lo prometo. No, a ver, yo aquí hay varios puntos que... muchos puntos... Tengo que dejar un momentito, perdonad. Sí. Tranquilo. Como varios puntos súper interesantes a tratar. Uno es el hecho de que es muy diferente abordar el miedo conscientemente a abordarlo de forma forzada. Es decir, y de esto habla mucho Jordan Peterson, ¿no? Cuando en sus analogías simbólicas, como en la historia del camino del héroe, tú tienes que ir a afrontar al dragón voluntariamente. Y comenta que se ha visto que cuando afrontas un miedo de forma voluntaria, de decir, esto me da miedo, pero lo voy a afrontar porque quiero, se activan diferentes genes a si lo afrontas de forma involuntaria. Es decir, si tú lo afrontas de forma voluntaria, cambias. Tu cerebro se pone en modo, voy a aprender de esta experiencia. Mientras que si te echan al vacío, te cagas de miedo. Entras en modo fight or flight y lo más seguro es que te cause algún tipo de trauma. Entonces, hay que literalmente meter sets de trabajo mental. Es decir, voy a afrontar esto. Importantísimo.
importantísimo la actitud con la que afrontas el reto, ¿no? Te doy toda la razón. Hago una breve interrupción porque creía que Miguel Ángel se iba a parar más rato y entonces le he silenciado yo el micro desde aquí, pero ahora no lo sé desilenciar, así que a ver si sabe él retocarle desde su móvil. No se le oye. Exacto, tienes que darle al botón de activar audio. Mira a ver si dentro del propio Skype. Sí, está ahí con un micrófono tachadito, bien baneado del Enso Grupo. Sí. En principio, Aquí, ya está. Ahora, vale. Sí, sabía cuál es, lo que pasa que no. Es No, una es mala que me he herramienta esta de que yo te pueda silenciar, pero no te pueda desilenciar. No le entiendo el es propósito de la herramienta. En Microsoft. Mira, que me pira corriendo que se me ha caído el café en la alfombra. Eso es causa de. Vale. Lo limpia con toallitas de culo, que lo limpian todo. Tenéis que tener toallitas de Es culo en mágico, casa. ¿eh? Sí, lo limpian todo, en serio. De verdad. Y Bien. bueno, eso por un lado. Y por otro lado, algo que muy poca gente ha trabajado es lo que comentábamos antes, saltar a fallar. Hacer algo a fallar. Y el entenderlo como una habilidad en sí. O sea, no es que vayas a intentar hacer el salto bien. En un salto que puede ser un salto de precisión o puede ser algo tan sencillo como un salto a cajón alto. Un salto a cajón alto te da miedo porque piensas, si se me reparan las puntas de los pies, me voy a raspar todas las espinillas y esto en madera de contrachapado, que esto empieza a astillarse. Un desastre. Pues en lugar de decir, voy a saltar al cajón y si fallo lo voy a arreglar, decir, no. Mi objetivo ahora es saltar a una pierna y trabajar eso una y otra vez. Voy a entrenar esto, no tirarle hasta que salga. Y lo mismo con muchas progresiones de cualquier acrobacia. Desde cierto punto de vista es trabajo de prehabilitación. Lo que estás buscando es generar confort en una zona de disconfort que te está ya no solo generando un potencial riesgo de lesión, sino te está limitando la calidad del trabajo con este factor miedo, ¿no? Es prehabilitación desde cierto punto de vista. Sí. Eso Mira, en perdón. tema de acrobacias, por ejemplo, para hacer un flip-flap, es back handspring, que es el que salta hacia atrás, recibes con las manos, con los pies, para que no lo sepa. Muchas veces se ve como algo dicotómico, es o le tiras o no le tiras. Y generalmente le das muchas veces con alguien que te asista y de repente le tiras tú solo. Pero hay un espectro muy grande en el cual puedes transicionar desde lateral, pasando por macaco hasta eso, en el cual no es que le tires y te salga mal y haces un macaco, es voy a hacer macacos. Ahora voy a intentar hacerlos un poquito más abierto. Y cuando te das cuenta, estás haciendo la skill per se. Y estás aproximándolo desde un punto conocido, de forma continua, sin saltos discretos, hasta ese punto que te parecía imposible. Y eso creo que es la gran herramienta para lidiar contra el miedo. Pero empieza por lo que sea hacer, aunque sea fallar. Yo creo que con respecto también, yo siempre me voy un poquito al tema educacional, ¿vale? Y según lo que hablabas antes de saltar a fallar, creo que nunca, desde que somos pequeños, nos han enseñado a fallar. Claro. Creo que nunca nos han enseñado a fallar, siempre nos han enseñado a ganar, ¿no? Entonces yo jugaba al fútbol y en el fútbol siempre había que ganar, pero si no lo hacías, si ese día no ganabas, habías hecho un mal partido. Pues había que enseñar, creo que hay que enseñar a los niños a no ser Neymar, a no ser Messi, hay que enseñarles a que realmente fallen, ¿no? Y creo que es un poquito educacional. Si nosotros hoy lo vemos desde esta perspectiva, que creo que es súper grande y estamos con una visión súper adelantada. Los que vienen detrás y a los que nosotros podemos enseñar, creo que hay que enseñarles a fallar. Y hay que romper esa parte de bloqueo, de saltar un escalón. O sea, no es más el tema parkour, que yo soy bastante nulo, casi cero. Es saltar un escalón. Yo he tenido gente llorando. Literal. Sí, por supuesto. Llorando, o sea, la lágrima me salta y al final salta más que nadie cuando termina la práctica de saltar los escalones y salta 4 con una calidad enorme, ¿no? Pero lloró, rompió techo y estuvo arriba.
O sea, estuvo arriba. Claro. Y eso lo tiene en una chica, recuerdo perfectamente, como ella hoy me recuerda todavía ese momento. Y yo lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Entonces hay que enseñar un poco toda a... la razón, fallar, sí. Eso, el factor psicológico, no diría te identificas con el momento, y el hecho de que no seas capaz y no tengas las herramientas para fallar, digamos, y ser capaz de no hacerlo y que no pasa nada, muchas veces es un limitante de primer orden. Te encuentras escenarios en los que gente que tiene que plantear una regresión un día determinado, por ejemplo, estás haciendo la progresión, cada entreno saltas más alto un cajón. Llega un momento en el que te atascas o no puedes saltar lo mismo que ayer. Gente literalmente llorando, porque no tiene tiene miedo y no lo entiende y no está progresando y se frustran. Y eso es un problema, sobre todo en el momento en el que no tienen las herramientas del fallo, ¿no? El que no eres capaz de entender de que no pasa nada. Para empezar, hay que tener en cuenta de que tú no eres lo que está saliendo, que no hay que tomárselo tan a pecho, que es una sesión de entrenamiento, que para adelante, que si no sale como ayer, en el largo plazo tienes que tener fe en el proceso, hay que tener cierta fe en el proceso y saber que en el largo plazo voy a ser mejor, independientemente de los sets que salgan hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, no identificarte y que si no pasa nada, si te toca parar el entreno y irte a tu casa, otro día será mejor y ya está, ¿no? Factor psicológico. Es muy difícil, pero creo que es muy importante saber tener una mala sesión, identificarla y aún así irte contento a casa. Sí. O sea, hay una sesión en la que dices, hoy voy a hacer esto, voy a hacer este salto, por poner algo, o voy a hacer esta acrobacia. Llegas, no lo haces y te vas a casa y dices, bueno, pues está bien, lo hemos intentado, no hemos conseguido abordar, pero hemos avanzado un poquito. La próxima vez será. E irte tranquilo. Una manera útil de visualizarlo es interiorizar que para llegar al escalón final que tú quieres estar, que es dominar ese patrón o ese salto o consolidar lo que sea, hay que pasar una serie de baches y que las malas sesiones son parte del proceso y que eso tenía que ocurrir de todas maneras, que tiene que pasar, porque no conozco a nadie que haya conseguido algo complejo que no haya pasado por ese escenario. Y entendiendo esto, sabes que tener días malos en una sesión de entrenamiento es parte del proceso, hay que pasar por ese aro, tenía que ser hoy, pues es lo que hay, ya me lo quitan encima, una menos, ¿sabes? Ya, pero es que de las malas sesiones no se suele hablar. O es que escucha así, vosotros, vale, pero nosotros somos unos frikis. Pero tú, con tus colegas, yo tengo más colegas que entrenan otras cosas. Sí. Nadie me habla de que el miércoles iba a hacer un 5x5 de sentadillas con no sé cuánto y no me entró el set. Pero como le entrara medio kilo más, vamos, en el Facebook, en el Instagram, en donde haga falta. ¿Sabes? Pero del día malo, de ese no vamos a hablar. ¿Sabes? Claro, pero mucha gente piensa que el día malo no le ha servido para nada. Claro. Y al final es un aprendizaje. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido aquí con vosotros es a meter los sets. Mete los sets. Vale, te ha salido mal, pero has metido los sets. Has metido los sets, que te valen los sets. Y si no, fue como cuando el vídeo ese que lo compartí en el grupo, cuando entró el primer MASLab. Sí. Ese no estaba en la... No, ese día no iba a ser un MASLab. Y estaba mogollón de atascado, llevaba semana y pico súper atascado. Y de repente, ¡pum! ¿Y por qué entró? Pues porque había metido los sets. Y aunque no hubiera sido... Claro, y aunque no hubiera sido... Claro, entonces has tenido un mal día, joder, vale, pues igual mañana tienes otro mal día y a lo mejor al siguiente no, o sí, pero tú mete los sets y ya está. Claro. Y aprieta todo lo que puedas, habrá días que no podrás. Y eso es la mentalidad del camino, de no el destino. Lo importante es el camino, es andar el camino. Y es algo que veo que falta muchísimo aquí, por ejemplo, que yo voy al grupo de gimnasia de la universidad a entrenar con ellos y veo muchísima gente súper atascada con algo como el muscle up o como el press apino, que es difícil, pero es accesible en un tiempo razonable con un buen trabajo. Pero atascadísimos durante meses y meses, y ahora ya que llevo aquí varios años, lo llevo atascado años, y a veces me pongo con ellos y le digo, pero tú lo practicas, y me dice, de vez en cuando lo intento y no sale. Y ese no es el objetivo. O sea, el punto de decir, no, yo voy a coger esto, voy a romperlo en trocitos y voy a decir, ahora estoy aquí. Y estoy aquí. Eso significa que no intento al final una y otra vez y algún día saldrá eso. Estoy aquí. Y si me toca
si hoy me toca solamente hacer negativas, hago negativas. Y hago el 100 trabajo, un día y otro y otro. hago 100 negativas y me voy a casa sin intentar subir y no me voy desmotivado a casa porque, joder, hoy no me ha salido. Al día siguiente, joder, hoy no me ha salido. Es como, he hecho mis 100 negativas, por poner un número random, y estoy contento porque era lo que tenía que hacer y lo he hecho. Ya llegará. Y Lo eso, otro llegará. que tú estás diciendo es el factor principal para establecer progresiones. Porque una buena programática, nos estamos desviando un poco del tema, pero creo que es interesante. Una buena programática es para los ambiciosos. Tú eres ambicioso, lo quieres antes, lo quieres con menos gasto, lo quieres con menos posibilidades de lesionarte, pues ten una buena programática. Pero lo que va a hacer que llegues al final es hacer el trabajo. Es coger y poner un día y otro día con ambición, decir, esto lo saco, voy a meter los sets. Solo hay que ver a los chiquillos en el parque haciendo calistenia sin tener ni idea de lo que hacen, muriendo por volumen y muriendo por intensidad, intentando una y otra vez con la peor programática posible hacer un planche, y muchos de ellos te acaban sacando un full planche, que es algo avanzadísimo, ¿no? Y dices, ¿cómo se escala ahí de esa manera? Pues con determinación y haciendo los deberes, metiendo los sets un día y otro y otro y otro, con la peor programación del mundo. Ahora, la selección natural hace que muchos mueran por lesión. Sí, La locura de horas que le han metido no era necesaria si se hubiera hecho una buena programación. Pero bueno, no es un factor determinante una buena programación. A mí me gusta verle esa perspectiva, ¿no? Una buena programación es como la ambición, o sea, tener un poquito de decir, no, yo es que yo lo quiero antes, o yo lo quiero un poquito más seguro, yo lo quiero tener una buena programación. Pero desde luego lo que no vas a poder saltarte son los sets. Eso seguro. no. Eso seguro. Pero, viendo un poco a lo que decía Víctor antes, de que solamente nos han enseñado a ganar y nunca nos han enseñado a perder, es que hay gente para la que una muscle up no es solo una muscle up, sino que va un conjunto de emociones psicológicas. Si hago esta muscle up, a mejorar mi autoconcepto, voy a ser mejor, voy a quererme más. Es el hecho de no, como tiene tantas cosas en la cabeza, no es capaz de darlo todo y conseguirlo, porque hay un montón de significado detrás de lo que digo, lógicamente rojo. No soy de eso que quiero ganar en mi cabeza si se trata de hacer la máster. No se involucra a tope, porque involucrar a tope y fallar significaría la muerte para ellos. O sea, psicológicamente la palman. Se ha cortado un poco, pero creo que lo he entendido y lo comparto, vamos. Sí, sí. Porque tienen más en juego que meter los sets y ya está, el trabajo, lo que cuesta el trabajo. No es solo eso lo que se juegan. Se juegan su autoconcepto, su autoestima, porque el fallo les sale caro. Si entendemos realmente lo que implica el fallo y lo que realmente sucede cuando fallas, si eres consciente realmente de eso, entonces les cambiaría, habría un cambio de paradigma ahí y dirían, bueno, vale, me sale rentable meter los sets. No es tan caro fallar un set, ¿no? Es más, es rentable, es más, es necesario, es parte del proceso, ¿no? Pero claro, eso es un aspecto psicológico que van a tener que trabajar previamente o durante el entrenamiento, ¿no? Y de ahí cuando me grabo algunas... Nace no es suficiente, yo creo. Es otro tipo de miedo. A mí cuando me grabo alguna acrobacia y le pido a alguien de allí, oye, grábame. Y lo graban y a lo mejor cuando me vuelven el móvil me dicen, bueno, más o menos. Y yo lo veo y digo, está de puta madre. No porque la acrobacia esté de puta madre, a lo mejor sigue siendo una patata, pero está mejor que la que hice hace una semana. Y es como, bien, like. O ha cumplido su propósito, el propósito de ser un ladrillo más, ¿no? Dice, bien, claro, es estupendo y es parte del proceso. Y eso veo que hay gente que le falta, hay gente que te dice, grábame, y le salen algo que no está bien, pero está mejor que lo que hacían, y dicen, joder, esto todavía no está bien. Y es como, pero alégrate, estás mejor que hace una semana, es parte del camino. Creo que, exacto, parte del camino, y vas ahí muy bien enfocado, Pau, creo. Es parte del trabajo. Creo que lo bonito, real, buscamos lo perfecto y el compararnos con, ¿no? Muchas veces. Y creo que lo bonito en todos los desarrollos es el camino y todos los ejercicios que te llevan y toda la práctica que te lleva hasta llegar a conseguir ese movimiento tan preciado. Puede ser un salto, puede ser un handstand, puede ser un muscle up, puede ser X, ¿no? Yo creo que todo lo bonito está ahí, pero creo que hay que partir mucho desde la frustración. ¿Vale? El que nosotros nos choquemos contra una pared constantemente puede ser con un malabar, ¿eh? Yo lo veo muchas veces con malabares, con la gente, la pelota se le cae al suelo y otra vez lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y
se mosquean con ellos mismos, ¿no? El tener que romper una y otra vez para poder ir consiguiendo creo que la perfección, creo que lo buscamos todos, por eso el camino es tan largo. Creo que sobre todo se ve muy bien en arte marcial, ¿no? Cuando en arte marcial se practica y hay un sensei que tiene 80 y muchos años, 90 años y lleva practicando toda su vida y quiere mejorar constantemente, ¿no? Y creo que cualquier movimiento, cualquier patrón de movimiento se puede adecuar y llevarle a la perfección. Así, cambiando... además, el hecho de no entender para qué es cada set, el pensar que cada set es un intento de la perfección, sino entender que cada set es lo que es un camino que te alivia toda la frustración, porque, como tú decías con los malabares, si en lugar de intentar hacer malabares con 3 bolas de cero, lo tiro, se me cae, es súper frustrante. Sin embargo, si entiendes, vale, mi objetivo hoy es hacer 2 bolas. No existen las 3 bolas para mí. 2 bolas. Hago mis sets que están justo en el límite donde controlo. Tienes que jugar en el límite de no estoy cómodo, pero las cosas entran en un 80-70%. Y juego ahí. Y hoy no consigo los malabares con 3 bolas, pero me voy contento a mi casa. Y esto lo he visto mucho con skills muy avanzadas, o no muy avanzadas, sino que requieren mucho tiempo, como el ejemplo más arquetípico que hemos comentado Pablo muchas veces es el pin una mano. La clave para el pin una mano para mí es cambiar el chip de cada sesión, para mí, no estás entrenando pin una mano. Cada progresión del pin una mano es un skill en sí misma y tienes que aproximar a la sesión de hoy, no como estoy practicando el pino en la mano, estoy practicando el pino con el 80% del peso en esta mano y deditos. Ese es mi objetivo de hoy y estoy contento con eso. Es un fin en sí mismo el camino. No ir, porque si no vas a pasarte 3-5 años frustrado hasta que saques el pino en la mano. Y eso te va a hacer abandonar. Te va a hacer abandonar seguro. Claro, en relación a esto que estamos hablando, aquí entra en juego un poco lo que hemos comentado más de una vez del beginner mind, ¿no? ¿Cómo es tu actitud hacia lo desconocido? Que si no eres capaz de lidiar con ello sin frustración o minimizando la frustración, lo que vas a acabar cogiendo es miedo a enfrentarte a aquellas cosas que se escapen de tu zona de confort, ¿no? Entonces, creo que una de las herramientas clave que van un poco en relación a lo que está diciendo Pau al principio, una de las cosas que ha dicho, para minimizar esa frustración y ese potencial miedo, es dedicarle un porcentaje más alto a cosas que sí puedes hacer y no tanto a cosas que no puedes hacer dentro de la progresión que estás estableciendo. Un porcentaje que yo le he escuchado y de más de una vez es un 80-20, ¿no? Al respecto de este concepto. Un 80% de tu práctica tiene que estar, claro, un 80% tiene que ser hacer cosas, no intentar cosas que no salen. Un 80% tiene que ser trabajo que puedas hacer, que esté cerquita del límite de tu capacidad para que genere ciertas transferencias. Pero tiene que ser cosas que puedes hacer. Si estás haciendo pinos, no puede ser el 80% de la práctica patear a pino y caerte porque no me sale y me frustro y me voy a mi casa a llorar. No, el 80% tiene que ser dentro de ese umbral de cosas que sí que puedo hacer. Pues venga, en la pared, me despego, vuelvo. Pues ese es el reto, pues el 80% de mi tiempo, eso. Y un pequeño porcentaje a explorar, incrementar el límite, ¿no? Que unos días saldrá mejor, otros días saldrá peor. Pero por lo menos tú te vas a tu casa con la sensación de haber hecho un trabajo. Es decir, no he desperdiciado mi tiempo, no ha sido todo a la basura. Eso yo creo que obviamente no es el único eslabón, pero es un clave que la gente no entiende. No entiende que hay que hacer Tienes que tener unos sets de trabajar cerca del límite y otros sets son para reexplorar constantemente dónde está ese límite. Para recalibrar, sí. Porque en cierto momento ese límite cambia y tu práctica tiene que cambiar en consecuencia, porque has cambiado el límite. Entonces, ¡pam!, tienes que subir. Y en ese momento, pues hacemos el cambio programático, lo que toque y subimos, ¿no? Pequeña joya. A mí me gusta mucho, me llamó mucho la atención, volviendo al tema del miedo, y también en línea con esto de entender cuál es el objetivo de cada set, entender cuál es lo que pretendes conseguir con cada set. Hay una chica aquí que lleva un montón de tiempo trabajando backflips, pero un montón de tiempo. Y siempre los hace asistidos. Siempre hay alguien que le asiste por detrás para hacer backflips. Y los tiene súper bien. O sea,
tú puedes ponerte detrás, ponerle la mano, salta y te hace un backflip sin apenas apoyo. Pero es incapaz de hacerlo sola. Y lleva un montón de tiempo estancada en esa progresión. Y le he dicho ya un montón de veces, es que a ti no te hacen falta más backflips con asistencia. Tú lo que necesitas son sets de miedo. O sea, todos los sets que hagas con alguien asistido, no estás trabajando lo que necesitas. Porque lo que necesitas no es aprender a saltar. Tú necesitas aprender a lidiar con tu miedo. Necesitas ponerte en un entorno relativamente seguro, en el que si fallas no mueres, y tirarte 5 minutos de pie mentalizándote que vas a saltar. Y hacerlo y ver que no pasa nada. Y hacerlo otra vez. Y hacerlo otra vez. Y hacerlo otra vez. Porque tu importancia ahora no es saltar y girar. Eso ya lo sabes hacer. Es enfrentarte a esa barrera psicológica que tienes. Y tus sets deberían ser eso. Y lleva meses y meses sin progresar ni un ápice por eso. Porque no es capaz de entender que los sets que le hacen falta no es que no sepa hacer backflip, es el miedo. Lo que no sabe es determinar dónde tiene que poner el trabajo. Ese es el principal fallo. No sabe dónde tiene que poner el trabajo. Le está poniendo una cosa que ya no le suma más. Algo en lo que ya ha escalado. Tiene la técnica, tiene la potencia, hace el patrón. No es eso. Ahora es el miedo. Tienes que sobrepasar ese miedo. Pues establece, piensa, ráyate, dale vueltas, establece una secuencia de trabajo que te lleve a solucionar el problema que hay ahora. Que no es el mismo que había a lo mejor hace 6 meses, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que entender, que los problemas o donde hay que centrar la atención cambia a medida que evolucionas en la progresión. A mí, cuando lo que me parece clave es, siempre que hay algún problema de este tipo, abordarlo, digamos, cold turkey, como se diría esto, es muy contraproducente. El tírale es muy contraproducente. Hay que hacer una escalada progresiva desde lo que conoces hasta lo que desconoces e ir haciéndolo muy poquito a poquito, de forma que triqueas a tu cerebro de decir, esto no lo puedo hacer, pero esto de antes sí. Hace mucho lo de antes, lo que sí puedes hacer. Y de repente y de repente dices, esto de antes lo puedo hacer. Y esto es solamente un poquito más difícil. Entonces lo puedo hacer. Y repetir. Y lo que no entiende la gente tampoco es no solamente eso de sesión a sesión, sino dentro de cada una de las sesiones, a veces tienes que hacer ese ejercicio. Lo que estás diciendo es más sano y es una metodología replicable para los humanos, para la media. Claro. Yo creo que no es lo que se suele hacer porque, como estaba diciendo Víctor antes, nos enseñan a ganar. Y los ganadores, los que pueden usar el approach de tírale porque no tienen ese limitante y les da igual jugársela y pasan por ese aro, esos son los que generan el marco. Y todos pasamos por ese marco. Y queremos entender que es así como funcionan las cosas. Y no es cierto, porque para la mayoría no nos sirve, porque no estamos dispuestos a asumir el riesgo o porque no nos parece sano, porque yo creo que mentalmente no es sano tener ese enfoque, ¿no? Yo no lo compro. Pero ya te digo que en el ámbito del parkour y en el ámbito de las acrobacias, que son ámbitos que he vivido de cerca, en ambos ámbitos, todos los tops son gente que coge y dice, yo lo hago, pum, y me da igual las consecuencias, y le tiro. Y la progresión es Skyrocket. Hasta que se rompe el cuello. Bueno, claro, o porque esa persona en concreto no se lo ha roto y por eso llega arriba con ese approach. Lo que no vemos es los que se han quedado a mitad del camino porque han fallado. Eso es así. Entonces, creo que por eso está ese mindset en el afrontar miedos. Es un poquito por la educación que tenemos, porque el ejemplo que vivimos en las élites es el erróneo, en fin. A ver, como para poner ejemplos concretos... Me silencio 0,1, que voy a por otro café. Vale. Suele ser mucha cafeína. Como ejemplos concretos, yo cuando estaba aprendiendo backflips o flip-flags, cada sesión me iba al trampolín, lo hacía en trampolín, hasta que estaba bien en trampolín. Luego me iba a un suelo súper acolchado, en plan una colchoneta gigante con un montón de altura. Luego me iba a un suelo un poco más duro con la misma altura. Luego bajaba la altura, hasta que decía, bueno, ya estoy cansado por hoy. Y cada vez que volvía a empezar a entrenar, tenía que volver a hacer los mismos pasos. Me iba al trampolín, me iba al suelo blandito, me iba al suelo un poco más duro, bajaba la altura. Lo que pasa es que cada vez pasaba por esos pasos un poquito más rápido. Y hay días que en lugar de tener que hacer 10 backflips en cama elástica, necesitaba hacer 5. Y luego, otro día podía quitar la cama elástica, empezar con la colchoneta.
poquito a poco. Y en el tema del parkour, lo que he trabajado, igual, es como... El otro día hice este salto, pero hoy, evidentemente, me vuelve a dar miedo, porque no he calibrado. Empieza desde atrás y construye ese salto otra vez. Cada sesión, poquito a poquito. Un matiz importante ahí está en que hay que individualizar, sí o sí. Que lo que vale para uno no tiene por qué valer para otro. Porque te vas a encontrar infinitos escenarios dentro de, obviamente, tener resueltos los miedos que llamamos de tipo lógico. Si tú no sabes hacer un backflip, no intentes un backflip. No intentes superar ese miedo, porque si no conoces el patrón, te vas a reventar. Claro. Yo lo hice con 15 años y me abrí la cabeza. Pues como yo, muchos, ¿no? O sea, con esa mentalidad de parkour de decir, no, tírale, bueno, tírale. Ahí es lo que ocurrió, ¿no? Claro, pero luego dentro de tener controlado el miedo lógico vas a encontrar gente que aprende un backflip haciendo las progresiones adecuadas en 5 minutos y lo está haciendo en 5 minutos en suelo duro, y hay gente que se tira 6 meses y es perfectamente aceptable. Al igual que un trabajo de vertical a una persona le puede costar 3 meses salir de la pared y a otras personas 1 año. Y eso es así, es una realidad que tenemos que entender todos, que hay que individualizar el proceso, que hay que saber ver como metaskill, hay que saber ver dónde hay que hacer los deberes, dónde hacer los deberes para meter la siguiente progresión. Lo que ha dicho Pau es súper importante, pero entendiendo que lo que a él le ha hecho falta, a otro va a tener que ser más sets y más escalado en el tiempo, y otro va a tener que ser menos. O más granulado o menos. Exacto. En esa materia nosotros tenemos protocolos que son sota, caballo y rey, que para aquellos que no necesitan hilar más fino les van de puta madre, pero luego no le vale para nada ese trabajo a una persona en concreto a la que habrá que decir, no, pues a este tenemos que coger y con la regla milimetrada, coger y de ahí y decir, venga, ¿cuál es el escalón del milímetro? Pues ahí hay que meter los sets, y es lo que hay. Para unir con el... Hice un poco del miedo irracional, me acuerdo el tiempo que me llevó, por ejemplo, a aprender a hacer rondada backflip. O sea, yo llevo haciendo mortal atrás en suelo desde hace como 8 años, pero psicológicamente era incapaz de hacer una rondada y después de la rondada del tirón saltar hacia atrás. Y he estado mucho miedo esa mierda. 2 años bloqueado aprendiendo rondada y otra vez rondada y rondada y salto, y 2 años y en césped, y no podía, hasta que un día fui a un gimnasio y ya lo hice una vez, y a partir de ahora ya es algo que, vamos, lo tengo. Pero es eso, es estar 2 años rayado con, si sé hacer backflip y sé hacer rondada, ¿por qué demonios no puedo hacer rondada y después el backflip? Porque el rebote y la gestión de momento es súper... Te faltaba una progresión intermedia. Sí. Para hilar con el tema secundario que veíamos con esto, el tema de las verticales y el factor miedo que hablábamos, en concreto es el miedo que tiene mucha gente a caer y estamparse. Y creo que muchas veces se obvia, porque no es un miedo tan acusado como decir, es que me puedo abrir la cabeza. Es un miedo sutil. Es un miedo que a veces ni siquiera percibes como miedo, pero que hace que cada vez que subas te quedes corto. Porque no tienes herramientas de, si llego a la vertical y me paso, ¿qué hago? Entonces creo que un momento clave que hizo clic a la hora de enseñar verticales es decir, no, vas a aprender a salir. Vas a aprender a qué pasa si subo, me paso y me caigo. Y una vez que eso está súper mascado, tienes un punto clave, que es que eres capaz de jugar a pero también soy capaz de pasarme. Y cuando me paso, al menos muchas veces llego al punto en el que digo, ¡ahí estaba el equilibrio! ¡Mierda! Me he ido. Claro. Pero por lo menos lo has visto. Y por lo menos has pasado por ahí. Y si no eres capaz de pasar e irte, vertical, te vas a quedar siempre corto y nunca vas a llegar al punto. Sí. Ya hay una cosa que le he dicho muchas veces a Miguel Ángel, y a mucha gente que trabaja pinos le doy el mismo tip, y es que cuando te da miedo quedarte, y lo que siempre pasa es que te pasas o que te quedas corto, ¿no? Haz lo opuesto, fuérzate a la situación opuesta. Es un salto de precisión, tiendo a pasarme, me da miedo quedarme corto, pues por cada set que te pases, oblígate a quedarte corto. Esa es la mejor estrategia para aprender a clavarlo. Y lo mismo pasa en una vertical. Si tú te das cuenta de que todos los patios se quedan cortos, que nunca me paso, nunca me quedo, pero es que nunca me paso, siempre me quedo corto, pues la mejor respuesta que vas a hacer es practicar el irte hacia adelante, ¿no? O si pateas siempre pasado, patea corto, haz lo opuesto, aprende a calibrar en la dirección opuesta. Yo creo que es un gran tip en esa dirección. Sí.
Sí, me lo has dicho además no pocas veces, sí. Vale. Sí. Chicos, yo os tengo que dejar, ¿vale? Ha sido Muy un bien. placer de nuevo estar con vosotros. Igualmente. Nos vemos por aquí. Un placer. Vaya, Adiós. Chao. Buen día. Chao. 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 Oye, ¿qué, Joseba, qué? ¿Ha desaparecido? Lo tengo ahí a oscuro. Ah, no, Espera. no, lo veo. Por aquí lo tenemos. Habrá Vale, vale. Estoy aquí. Yo Un a mensaje la hora de de... Jurado también, que tenía problemas para entrar, ¿no habéis mirado? ¿Quién? Pablo Jurado, creo que había puesto como que le estaba dando problemas. Buah, No lo digas. se nos ha caído un... Vaya, pues hace un buen rato además. Sí. 40 minutos. Vaya. Bueno, no pasa nada, de cara a la próxima lo encaramos. Es Vale, el punto de que para conseguir una skill, a veces se suele, si digamos que si la skill está aquí, sueles ir intentándolo atacar desde aquí, siempre desde aquí. Ya verás que esto no va más, pero tienes que atacarla por aquí, por aquí, por aquí. Claro. Tienes que ir girándolo desde el punto de vista para poder afinar exactamente dónde está el punto. Y a veces en ese proceso explorativo te das cuenta de que donde pensabas que estaba la skill, no está en otro sitio. Y tú pensabas, esto se tiene que sentir así. Entonces intento hacer ese gesto que se siente, que pienso que se tiene que sentir así. Y cuando lo atacas desde otros puntos, de repente dices, hostia, no, estaba equivocado. No se tiene que sentir así. Y eso te impide progresar. A mí me ha pasado con la planche un montón de decir, se tiene que notar aquí, se tiene que notar aquí. Y un montón de veces me ha pasado decir, no, estaba equivocado en mi feeling. ¿Qué es esto otro? Claro. ¿Qué es esto otro? Y eso tienes que navegar y verlo también, lo de la importancia de los vídeos. Yo no me había grabado nunca hasta que entrené con vosotros. Hostia, de repente te pones a revisar y dices, hostia, pero ¿qué estás haciendo? Que estoy haciendo esto otro. Claro, yo pensaba que eras, ¿sabes? Yo creía que era otra cosa lo que estaba haciendo. De repente ves el vídeo y dices, joder, pues no son las sensaciones que yo estaba teniendo, ¿sabes? Totalmente. Sí, digo, hostia. Sí. En los vídeos, como tú estás planteando, sería otra estrategia para atacar la skill o tener feedback de una dirección diferente a la que estás teniendo. Porque si tú siempre te quedas corto en el intento de entrar en la habilidad, siempre vas a tener el mismo perfil de feedback. Es difícil que cambie el resultado. Si te grabas, pum, estás cogiendo una nueva perspectiva, ¿no? Los vídeos, mucha gente no entiende el valor que tienen, en el sentido de que lo ven y dicen, vale, ya se hace el ejercicio, y no lo vuelven a ver. Y lo que hay que entender es que el vídeo es para, tú lo ves, crees que entiendes lo que tienes que hacer, entonces lo haces, y te grabas, y ves que no te sale. Entonces, ves tu vídeo y ves el otro, y dices, no, y repites, iterativamente. Claro. Y en ese proceso es cuando refinas, no solamente a nivel visual, sino que el nivel visual te da el tip de que a nivel perceptual hay algo que falla, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel, claro. Tú ves el vídeo y dices, y tu cuerpo lo que entiende no es una posición. O sea, tu cuerpo ve un vídeo y no dice, es esta posición. Tu cuerpo dice, al hacer esto se tiene que sentir así. Tendré que notar las tensiones aquí y aquí y aquí, tendré que contraer estos músculos. Entonces tú lo intentas. Y cuando ves, entonces tú lo intentas y lo intentas con ese feeling que te has creado en la cabeza. Y cuando lo ves y ves que lo tuyo no cuadra con lo otro y dices, interpretas el origen de... Claro. Tendré que explorar estas nuevas sensaciones. Y de repente dices, y de repente un día te grabas y visualmente es igual a lo otro que estabas haciendo. Y te das cuenta de que dices, hostia, esto no se parece en nada a nivel de sensaciones a mi primera interpretación, pero nada. Y tienes que reevaluar una y otra vez. Eso pasa en todos y cada uno de esos patrones que tengan algún componente técnico. No tiene por qué ser un trabajo puramente técnico. Cualquier cosa. Yo me lo he encontrado, o sea, para que veas. Estamos hablando de algo que, como un peso muerto, una sentadilla, tiene esos componentes. Los split squat, por ejemplo, en el 90% de los casos ocurre eso. En la mayoría de veces que le pones a alguien ese ejercicio, te manda el ejercicio de vuelta sin información de no lo entiendo o no me sale, ¿no? Como, mira, aquí está, tú lo ves y dices, pero hijo, ¿si has visto el vídeo? ¿Has visto que no tiene absolutamente nada que ver? Y eso por no verse el vídeo, porque ellos están ejecutando las sensaciones que les había, como tú dices, que les había dado ver el vídeo original y resulta que no corresponde luego con el resultado, ¿no? Sí. Y en una herramienta poderosísima es la visualización, que comentaba en
en el vídeo este que pasé el otro día por el grupo, ¿no? La gente que consigue las cosas es la gente que está revisualizando y reinterpretando una y otra y otra y otra vez el feeling que tiene que tener, ¿no? Lo que decíamos, cuando estás empezando con Pino, o en concreto en Pino a mano es súper común, y hay veces que vas por la calle, estás andando y tú estás pensando en cómo se siente hacer eso. Y te paras en medio de la calle Sí. y haces así, y haces, a ver si esto, espérate, y lo intentas imaginar cómo sería el balance, Claro. y dices, vale, esto lo tengo que probar luego en la sesión. Y eso pasa a veces, pero el freak que haces en el gym, en cada sesión, cuando en los descansos estás ahí sentado en el suelo haciendo así, pero porque eso pasa todas las sesiones, y estás ahí y dices, vale, Sí. así no era esa tal cual, a ver, si lo visualice, me mentalizo. Todo eso aporta mucho, ¿no? Al final, lo que estamos hablando es en invertir más, invertir un poquito más en el ejercicio, que no es solo la ejecución, ¿no? Es uno la preparación mental que hace, las vueltas que le da el tema, el feedback que revisa, lo vuelve a intentar aplicando correcciones, en fin. Y es súper, súper, súper interesante porque la técnica esta, con nombre fancy, se llama Mental Imagineering o algo así. Y lo que han descubierto es que cuando tú visualizas vívidamente un patrón, se activan en el cerebro exactamente las mismas unidades motoras, o sea, que cuando ejecutas el gesto, solo que lo hacen a menor intensidad. Y estás refinando una y otra y otra y otra vez el gesto técnico sin generar fatiga muscular en tu cabeza. Sí. Y Esto eso es algo... de parkour lo habéis visto 1000 veces. Eso iba a decir. Esto es algo que en el ámbito del parkour es una cosa que tenemos interiorizadísima. O sea, no tiene nada que ver que tú vayas, encuentres un salto y lo quieras hacer, con que te vayas a tu casa, sueñes con ello, te obsesionas un rato, estás pensándolo y dices, vale, sí, voy a hacerlo así, voy a saltar. Se va a sentir esto y va a pasar. Te vas al parque, lo haces y ya está, y solventado. Y eso, el día a día, vamos, es lo más habitual. De cara a enfrentar un nuevo reto. Si tú has hecho el trabajo mental, el ejercicio es la mitad. Pero que es loco al nivel de que he visto estudios en los cuales comparaban a gente que hacía trabajo de fuerza de apretar con la mano. Entonces tenían un grupo de control que no hacía nada, un grupo que hacía fuerza de ejercicio de apretar y un grupo que solo se imaginaba que apretaba la mano. Bueno, pues el grupo que no hacía nada, pues evidentemente no ganaba nada. El grupo que practicaba, pues tuvo cierta ganancia, ponle un 40% de ganancias de fuerza. Pero es que el grupo que visualizaba, que no hizo nada de entrenamiento, solo se visualizó muy vívidamente, mejoró su fuerza de agarre en un 30%. Solo de pensar. De pensar muy fuerte. ¿Qué hacemos metiéndose? Joder, esto puedes avisar. Si es que hay que pensar, ¿eh? Sí. Vamos a meterse de pensar. Claro, Sí. Voy a coger la silla de pensar de las piñas. Ya está para mí. Ya te lo digo. Están y los lo sets mismo... de Pino y los sets mentales de Pino. Ahora vamos a poner los dos en programa. Y lo mismo replicado con tiros de triple. Gente que tiros de triple, gente que practicaba tirar triples, gente que pensaba tirar a triples y gente que tiraba triples y luego además estaba un montón de tiempo pensando en cómo se va a sentir la pelota, cómo voy a hacer el giro en muñeca, visualizo la trayectoria. Y es curiosísimo porque lo visualizas y sabes si un tiro ha entrado o no mentalmente, ¿eh? Es totalmente. Es muy determinante la visualización. Sobre todo en campos donde las habilidades son complejas, que hay muchos factores que entran en la ecuación de la ejecución, ¿no? Cuanto más complejo sea, más importante la visualización. O sea, es que es muy determinante, vamos. Y en el tema de la movilidad también, ¿eh? Lo que comentaba, estoy haciendo un sidesplit y estoy visualizando cómo se va a sentir que la cadera vaya a rotar. ¿Dónde tengo que notar la tensión, etcétera? Sí. Súper, súper importante en todos los campos. Pero súper importante. Sí, sobre todo yo creo que la visualización es muy importante en campos donde no tienes mucho margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, estás en un squat a 1 RM y si tú no has visualizado eso, no vas a tener luego las herramientas para cuando estés ahí abajo decir, vale, y en campos como por ejemplo las artes marciales, en combate. O sea, si a ti te viene un puño, tienes medio milímetro de segundo para saber cómo esquivar ese puño, cómo... Sí, la gente piensa que esto aplica, o sea, puede sonar muy fancy a el pino en una mano, pero es que aplica a
aplica a la dorsiflexión de tobillo, aplica a hacer una sentadilla, aplica a tu press de banca, aplica a absolutamente todo. A la autodefensa, se aplica a cualquier sí. A todo, Patrón, todo. Puede aplicarse a aprender a conducir incluso, a meterse de esto, que la coordinación, esto aquí, esto tal. Miedo. En la parte de miedo, obviamente la racional, ya hemos dicho, ganando recursos se elimina, pero la parte de miedo irracional, una gran estrategia para aprender a lidiar con ella es la mentalización. O sea, uno visualizarle. Sí. Vale, de hecho, se utiliza como terapia en fobias, la visualización. Seguro. Tú te mentalizas y dices, vale, yo esto sé hacerlo, he aprendido a hacerlo, sé hacerlo en condiciones de seguridad y no uso esas condiciones de seguridad, pero sé que están ahí y me dan esa confianza. Vale, ok. Además sé fallar, sé qué pasa cuando no llega, sé qué pasa, si me paso, sé resolver estas situaciones, estoy seguro de que lo puedo hacer bien, me imagino haciéndolo, esto está encarado, solo tengo que hacerlo. Todo esto que acabo de decir, si pasa por tu cabeza, va a ser mucho más fácil que te puedas enfrentar a ese miedo, que si no te dices todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un trabajo de tipo psicológico, si quieres llamarlo de alguna manera, que es imprescindible. Eliminar perezas y para acelerar ese proceso, ¿no? Y es algo que creo que que es para hacerlo, lo primero hay que entender que está ahí. Y lo segundo, hay que tener la capacidad de meterte totalmente en el entrenamiento. O sea, esto no lo puedes hacer si estás entrenando pensando en otra cosa. Si estás yendo por ir, si estás yendo y en medio metes tu set y coges el móvil. Es como, tienes que estar totalmente presente en ahora estoy metiendo el set y cuando no estoy metiendo el set estoy visualizando por qué no ha entrado el set, por qué sí ha entrado el set, cómo podría haberlo mejorado. Y el descanso es una parte activa del entrenamiento, si lo quieres ver así. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, además, los motivos por los cuales estás entrenando son poco motivantes. Si tú las razones por las que haces ese entreno es por sacar, venga, sé que lo tengo que hacer, son deberes, venga, lo hago, me lo quito encima. Ahí no funciona. Ahí todo esto no funciona. No, porque no lo aplicas, es imposible. No te preocupa lo suficiente como para estar aplicando esto. Sí. No, bueno, eso está claro, al final es como cuando te apuntas al gimnasio, pues porque tienes que ir. Y al final todo el mundo que se apunta al gimnasio pero tiene que ir, lo acaba dejando. Deja de ir, claro. Aparte de que la mayoría de que se apunta al gimnasio van con programas de mierda que no les dan resultados y como cuando vas porque tienes que ir, el único motivante que tienes son los resultados y encima no consigues resultados, pues ¿para qué cojones? Ya, claro. Es dramático, la verdad. ¿Sabes? Tengo conversaciones con amigos de no, es que voy al gimnasio, ¿qué? Digo, ya, pero ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer pecho. Ya, pero ¿cómo vas a hacer pecho? ¿Qué vas a hacer? Bueno, si se queda libre aquella máquina, me meto, hago 20 con no sé cuánto y luego ya, pero no sabes. O sea, hay un montón de gente que va sin saber a qué vas. O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Tener pecho más grande o qué? ¿Sabes? No sé. Focaliza un poquito. O mídetelo, compara semana a semana. No sé, yo qué sé. No, hay un montón de peña que va sin un plan. Sí. Y si vas sin un plan, no vas a conseguir nada. Y te frustra. Y te frustra un montón, eso es. Y te frustra y acabas dejando. Pero en ese aspecto, un buen plan es importante, pero más importante es el entender a qué vas y el hecho de que te importe el objetivo, porque hasta con un plan de mierda, si tú le aprietas suficiente solo porque te importa, progresas. Si tienes un buen plan, mejoras mejor, más seguro y más rápido, pero solamente alguien que dice, yo solo quiero hacer pesos muertos, yo me pierdo el peso muerto y me la pela todos los programas de peso muertos, yo solo voy y cada día intento levantar más peso. Esa gente va a producir... Sí, sin programa, solo voy a ir y cada vez voy a intentar levantar más. Como los workouters. Sí. Es el ejemplo workouter. Es que está ahí. Tienes que tenerlo totalmente obsesionado. Aunque el motivo profundo sea ego o sea algo poco reflexionado, si uno se sabe implicar lo suficiente con ello y busca de manera activa los gains, esa búsqueda activa de algo, de un objetivo concreto, eso va a hacer que la máquina siga funcionando y se retroalimente y uno se mantenga conectado. Está claro. Pero obviamente, cuanto más profundos sean los objetivos, pues más sinergia va a tener a tu vida, más valor te va a dar el entrenamiento, ¿ok? Eso es también importante.
me pirra cuando tengo ya un poquito de relación allí en el gimnasio. Alguna vez me acuerdo de alguna chica que hablando con ella, tal, de estas que van a hacer culo y te lo dicen. Yo vengo a hacer culo. Yo voy a hacer culo. Yo claro. vengo aquí, tengo este programa de culo. Y dices, vale, me parece bien, respetado. Y alguna vez hablando con ella, tal, y decirle así, tranquilamente, oye, ¿tú por qué entrenas? ¿Tú por qué vienes aquí al gimnasio? Se quedan en blanco. O sea, es como el meme ese de como... la verdad que nunca había pensado en eso. ¿Sabes? Como, vaya. Es como... Primer enfrentamiento con la realidad. ¡Pam! En la boca. Como porque habrá que venir y me dan... No sé. Hay que venir, creo. No sé. No sé. Es muy divertido hacer esas cosas. Bueno, luego ya ¿sabe? Llega el fin del mundo y es cuando te empieza a preguntar la gente, oye, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? ¿No? Claro. A vosotros, si me pasa a mí, que no soy profesional de esto, claro. Pues te preguntaré cómo estaréis vosotros ahora. Porque vamos, toda esta peña que se ha reído, bueno, no se ha reído mi cara, pero bueno, sí, esta gente que... Porque yo tengo mucha reputación de friki, ¿sabes? Claro. ¿Te crees que estamos aquí? Ya. Sí, sé que me comprendéis aquí, o sea, que aquí podemos hablar, ¿sabes? De hecho, ¿no? Y pues de la nutrición, de la vida sana, de ejercicio, todo esto, ¿no? Bueno, pues peña que han tenido debates feroces conmigo, de los que al final termina la conversación y dices, mira, quédate tú con tus ideas y a mí déjame en paz, ¿sabes? Porque encima no has argumentado nada en absoluto, nada más que a mí no me parece, es que a mí no me parece, Digo, ya, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, sin más. Pues a ver, me llaman, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Me pasas algo para que haga en casa? ¿Qué como? ¿Cómo era eso que decías de saltarte el desayuno? ¿Cómo no sé qué? O sea, así. Que me dan ganas de ponerme aquí las gafas para hacer así solo, ¿sabes? Pero bueno, sin más. Psicoanálisis que me ha salido, perdona. Sí. Es parte del camino. Yo lo hablaba el otro día con mi novia, que está empezando ahora a entrenar y con el rollo palo y demás. Y ha tenido pues las típicas confrontaciones con su familia, ¿no? De esto. Yo le decía, es normal, todos hemos tenido esas cosas. Y es cierto rechazo que hace tu entorno a que cambies. Pero si porque tú estás seguro de tus valores... Si ellos aceptan que tú estás haciendo algo positivo, significa que ellos pueden haber estado equivocados. Entonces es una cosa que nadie quiere. Eso no lo quiere hacer, efectivamente. Sí. O que a lo mejor están malgastando su vida o su salud o lo que sea. Y tú eres como un faro de luz que pone luz sobre la mierda de su vida. Claro. Y es muy incómodo. Totalmente. No, además yo pensaba, digo, bueno, los resultados tienen que hablar solos, ¿sabes? Digo, joder, es que yo no tengo nada, no hay nada que ver el que soy ahora con el que hace 7 años, por ejemplo. Nada que ver. Ya solo en apariencia, no te estoy hablando de capacidades, estoy hablando de apariencia física. Claro. Nada más, de verme. Pero ahí vienen las excusas. El no es que genética, no es que tú sí porque, no es que tú, ¿sabes? A ti te será fácil por lo que sea. Yo es que con la familia, yo es que con el trabajo no puedo. Y vienen todas las excusas, porque al final lo que la gente no se quiere enfrentar es a sus propios problemas, es a la mierda y a la posibilidad de que lo que están haciendo está mal porque no han invertido en ello. Porque si no inviertes en ello, todo está mal. Hay que partir de ese paradigma. Si no inviertes en ello, es mal, está mal. Los presets siempre son erróneos. Y nadie lo quiere ver eso. Pero luego, como tú dices, eso hay que asumir que va a haber cierto rechazo de tu entorno para eso. Y tú tienes que, aquí sí que ser muy samurái y estar convencidísimo de tu camino y andarlo en soledad si hace falta. Claro. Sí, y no, luego, es lo que tú dices, la gente te mira y entonces dice... La gente que se reía de, ¿qué? ¿Te vas a entrenar ahora, no? Está lloviendo y tú vas ya todo jodido por ti mismo y encima te tienes que aguantar la bromita de que me voy a entrenar. Y dices, sí, me voy a entrenar. Pues luego, cuando te vienen y te dicen, oye, ¿y cómo organizas el entreno? Y oye, ¿tienes algún tip para perder peso, para tal? Y dices... Sí, a mí la de perder peso es así, Julián. O sea, ¿cómo has hecho para perder tanto peso? Estaba ayer sentado en el sofá pensando y dije, mañana voy a perder. Visualización. Y ya está. Pero es que tampoco quieren la respuesta, ¿eh?
Porque Eso es cuando tú les das la información. respuesta, cuando les das la respuesta, cogen y hacen así. Voy a hacer como que no lo he preguntado. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Entonces, Claro. ellos te lo dicen con la esperanza de que tú a ellos les puedes generar una trampa o algo, habiendo andado el camino, que les puedas dar una alternativa a haberlo andado, ¿sabes? Tú, desde tu posición, me puedes dar... a mí me ha pasado así de veces en Bueno, persona. esa, Hay gente que y me que viene y me muchas dice, veces- oye, ¿te Perdón, sabes un truco para aprender fácil a hacer el pino? Claro. Espérate, metes en un batido polvo mágico de unicornio junto con... No, Sí, pero bueno, es esa que dices que muchas veces la respuesta que das no es la que ellos esperan, ¿sabes? claro. Porque hay mucha gente que te hace la pregunta de cómo perder peso cuando ya tienen un esquema predeterminado de cómo hay que hacer para perder peso, lo típico de muévete más y come. ¿Sabes? Te cierras Claro. el pico y te mueves más. Vale, pues inténtalo. Claro. Si te ha funcionado. ¿Te ha funcionado alguna vez? Pues no. Pues bueno, pues vuelve a intentarlo a ver, ¿sabes? ¿No? Claro. Es como, no es Einstein, Claro. no, tú, a ver, el físico. No es Einstein el de, que es de, ¿cómo era? Buscar, que es de, joder, que es ridículo buscar los resultados Sí. distintos haciendo las mismas acciones. La O sea, misma buscar, pregunta. hacer lo mismo, intentar. Sí, ¿no? No fue Sí, creo que Einstein. sí. Sí, que era algo así, que es ridículo de gente absurda buscar obtener resultados distintos repitiendo las mismas acciones. Bueno, pues ya está. Dice, si a ti te ha funcionado una cosa, vale, perfecto. Si yo no te estoy diciendo que hagas lo que yo, si a ti te funciona lo tuyo y te estás contento con Claro. lo que estás haciendo, Claro. adelante, pero no me pidas consejo para luego mandarme así a paseo, porque, chico, está un poco loco también. No, pero porque siempre está la esperanza de que le vayas a dar una respuesta que Claro, suene un sí, poquito sí. más con lo que ellos Sí, la sangre esperan. de unicornio, la sangre de unicornio. Claro. Ellos Exacto. quieren algún tipo de respuesta que reafirme las creencias que ya tienen. Exacto. O algún tipo de respuesta que justifique el por qué no han conseguido sus metas. Claro. Cuando la respuesta generalmente es, tío, has sido un puto vago los últimos 5 años, pues, ¿qué esperas? No, es que yo nací así, tengo una genética privilegiada, entonces es normal que tú no puedas. No, Sí, lo de, tranquilo. lo de la Esa genética. es la respuesta. Sí, de verdad. De verdad. Inconscientemente esperan algo de ese estilo. No, yo es que soy muy fuerte por naturaleza. Claro, Lo siento. claro. Lo siento. Es que tú no sabías esta información, pero mira, con esto que te voy a decir yo ahora, vas a ver cómo lo vas a hacer en 2 semanas. Claro, gracias. No. Sí, esperan algo así. Esperan que les digas algo que de repente digan, eso era, joder, nadie nunca me lo había dicho este truco, pero lo voy a tener ahora Claro, y en 2 semanas ya está, el Claro. cuerpo ideal. claro. Todo el mundo gilipollas porque no lo saben. Ujú. Es verdad. Hacer lo suficiente, hacer lo que hace falta para que suceda. Eso es la respuesta. Pero a todo, ¿no? A todo. Y la gente no entiende la profundidad del discurso, digamos. Claro. Estar comprometido y eso me va a llevar a hacer lo que debo hacer. Hay gente que lleva muchísimo tiempo haciendo algo creyendo que está bien y luego resulta que no. El hecho de, yo qué sé, por ejemplo, yo con mi padre tengo cada 2 por 3 el tema de las discusiones de las legumbres. Él dice, no, pero es que todas las legumbres 3 veces a la semana, y yo toda la vida no. Sí, porque aquí no sé qué y esto lo estamos haciendo bien. Claro, el hecho de querer solamente quitar las legumbres implica decir que no a 25 años en su cabeza, Claro. creyendo que eso está bien. Claro. 25 años que tienes que tener la humildad de cambiar y decir, hostia, llevo 25 años, pero algo está bien, pero resulta que no. Claro, no sé. Con el pan. ¡Fua! Oh, No te metas con el pan. O sea, con el pan, no te metas. Claro. No, un ¿Eh? drama. Puedes salir a pasear, no puedes salir a correr, pero puedes salir a comprar el pan todos los días, a hacer la cola. ¿Eh? O a por tabaco. Anda. No, ¿verdad? A correr no puedo salir, pero puedo salir a por tabaco. claro. Voy a buscarme un estanco que esté a 3 kilómetros de casa y voy corriendo. Y luego si me paran voy con el tabaco corriendo así, no vengo del estanco. Es ridículo. La verdad es que es ridículo. Es como ridículo. Pero por eso, con el pan, ¿qué puedes meter? Fue una compañía de trabajo que me pregunta, oye, Miguel, viene un día y me dice, oye, Miguel, ¿cómo para bajar de peso? ¿Qué desayuno? Me dice, ¿qué desayuno? Dice, ¿qué desayunas tú? Le digo, yo no desayuno. Buah. Y le digo, explosión. Eso es. Pero me dice, digo, bueno, pero ¿y si desayunaras? Y le dije, pues, no sé, unos huevos con bacon y un poquito de aguacate. Otra vez, ¿pero qué me estás contando? ¿Tantas calorías? Pero eso es mucha grasa, tiene mucha grasa.
Yo qué sé, pues le dije, bueno, pues sigue con el muesli con el colacao. Claro, le dices, llevas toda la vida comiendo eso, ¿te ha funcionado? Pues no te va a funcionar mañana porque hables conmigo, tendrás que cambiar algo, ¿no? Claro, pero es que hay cosas que son intocables, que están escritas en piedra, en runas mágicas de enanos de Moria. No se pueden tocar, ¿sabes? Como no te metas con el zumo. O sea, yo le digo a la peña, no tomes zumo. No tomes zumo, cómete la naranja. Joder. Claro. No tomes el puto zumo. Tú, un colega me dice, me he quitado todo el azúcar. Ah, muy bien. Y es verdad que se lo ha quitado. Y cada día viene y me dice, me he hecho estos ajustes tan. Pero luego se mete unos vasos de cubata de los nuestros de aquí, que son de maceta, Claro. así, de zumo hasta arriba, y le digo yo, pues si te estás metiendo ahí 40 gramos de azúcar del tirón. Y dice, no, hombre, O sea, que es azúcar, que eso es ¿qué es zumo? Que lo he exprimido todo. Lo he exprimido todo. Que es azúcar de la fruta, que no ese es diferente. El azúcar de la fruta es diferente. Entonces, que hay cosas que no se pueden tocar, Entonces, como ya nos lo sabemos, ahí, pues, cuando me quieren oír la chapa, la suelto. Antes me ponía muy apasionado. Ahora, cuando me piden consejo, lo doy. Pero si no, no suelto la chapa. Totalmente. Sí, 100%. Bueno, nos hemos desviado un 3000% de la conversación. Sí, Pero Eso como siempre. Nos han dejado a 4 en lugar de más y no nos moderamos. Es súper interesante. Yo ya lo tengo clarísimo. No doy, ¿cómo era? Había una frase de la Biblia al respecto de no hables para oídos sordos o algo así. Es como, en inglés es don't call us neither. Es como no hables a quien no te quiere escuchar. Entonces, Sí, yo no está claro. he decidido no intentar convencer a nadie. Nunca, jamás. Tú tienes que dejar el mensaje ahí fuera y quien quiera recibirlo, que lo coja, punto. No puedes perseguir a nadie. Nunca me acerco a alguien del gimnasio y decirle, eso que estás haciendo está mal, o oye, tienes que dejarte el... Nunca. Yo voy andando mi camino. La gente, si quiere, verá los resultados. Si a alguien de verdad le interesa vender, me preguntará. Yo le diré lo que hay. Si quieren, me escucharéis. Si no, no. Claro. Y ya está. Es como obligarle a la gente a ver esta charla, ¿no? Es un error. Tú tienes que dar el lugar a que esta información esté ahí fuera. Si crees en ello, haz ese papel, déjalo ahí fuera y que lo coja quien quiera. Punto. Y eso es difícil. Tienes que estar muy... tienes que asumir muy profundamente la posibilidad de que gente muy cercana a ti viva de forma que tú sabes que es no saludable y no puedes hacer nada al respecto. Claro. No puedes convencerlos si en ellos casa no de quieren. herrero, cuchillo de palo. Es una realidad eso, ¿eh? Sí. Está claro. Yo he tenido conversaciones muy, muy encendidas con profesionales sanitarios, porque estoy rodeado de ellos, y con cardiólogos, con médicos, ¿eh? Sí. Está claro. Es que estás dando recomendaciones que van contra evidencia. Porque ya estás hablando de evidencia, ya poniéndote. O sea, estás dando información que es errónea, que puedes consultarlo aquí, que no es de ayer. Estás dando consejos que hace con conciencia de hace 50 años, joder. 50 años, que ya puedes decir que está mal. ¿Por qué hay tanta reticencia a decir que está mal? Pues no lo entiendo, no sé, es una cosa como que, bueno, pues ya está, yo lo aplico en mí, intento predicar con el ejemplo. ¿Que os parece bien? Perfecto. ¿Qué nos parece? No. Pero porque tenemos ilusiones que no son realidades. Y nos identificamos personalmente con ciertas ideas. Es como, a la gente le cuesta mucho decir, oye, yo he creído durante mucho tiempo esto y estaba mal. Y además la gente te lo echa en cara, ¿eh? Cuando le dices algo te dice, yo ahora que, por ejemplo, que no desayuno, llevo muchos años sin desayunar, a mí algunas veces también me han dicho, pero tú antes te tomabas unos huevos revueltos para desayunar. Y es como, ya coño, pues ahora no, pues es lo suyo, ¿no? Chao, he cambiado. No sé. Sí. Claro. Esto es un poco bonito, que nosotros tenemos dos partes. Yo me acuerdo hace 3 años. Tu caballo, sí. Y mi desayuno era leche con los macros y cuadros. Yo no estoy viendo nada, no sé vosotros. No, se la ha cortado. Está describiendo un desayuno del pasado. Eso es Sí. me he quedado. Vale, ahí. Nada, pues, nosotros lo bueno que tenemos es que hemos estado en las dos partes. O sea, sabemos que dónde estábamos antes y dónde estamos ahora y cuál es el proceso. Y yo me acuerdo eso de hace 3 años.
leche, azúcar, y si entraba en los macros, tirabas para adelante. Y si te entraba en los macros, Claro. una pizza. Venga. El factor principal ahí, Seba, el factor principal es lo que está diciendo Pau, ¿no? Que nosotros hemos podido establecer ese cambio porque no nos hemos identificado personalmente con lo que hacíamos. Lo que hacíamos era el resultado simplemente de lo que nosotros veíamos que era correcto. Entonces, a medida que vas teniendo nuevo feedback, eres capaz de cambiarlo porque no eres tú lo que está cambiando. Es lo que tú crees y no pasa nada. Y es sano. No pasa nada. Tener esa actitud. Es sano. Es sano. El problema está cuando tú creas una identidad. Que no eres tú, es tu identidad al respecto de esas ideas. Se hace inamovible. Una cosa no tangible se hace inamovible y eso es un problema, ¿no? Tienes que siempre tener la posibilidad de entender que puedes estar equivocado, que lo que crees hoy, que saber que lo que crees hoy mañana no lo va a ser. Interiorízalo. Eso es. Interiorízalo. Claro que sí. Acéptalo. Pasa por eso. Estar súper abierto a nuevas ideas y a un análisis crítico, pero hasta ideas que parecen que te chocan muchísimo. Y, por ejemplo, hace 6 años nunca habría pensado que meditaría consistentemente. Es como, eso es hippie, new age y jamás. Claro, y ahora claro. me parece súper, súper sano y súper tal. Y yo incluso me he visto a mí mismo teniendo reticencia a leer ciertos libros porque me parece que son X categoría, lo que sea. Claro. Y me hizo clic la cabeza un día que dije, vamos a ver, Pau, ¿eres capaz de leer un libro y no estar de acuerdo con lo que dice y aún así haberlo leído y decir, coño, este libro lo he leído, he sacado esto y esto me parece una mierda este libro? Bien, muy bien. Entonces, no tener ninguna reticencia a exponerte a nuevas ideas, pero ninguna. Y ser capaz de eso, de leer un libro que a priori dices, esto es que no me va a gustar nada, y decir, oye, pues, tío, esto sí, fíjate, esto sí. Y te sorprende mucho. Hasta el punto de... ahora estoy repasando un poco el tema de la respiración y estar dispuesto a aprender que no sabes respirar. Que respiramos mal, mucha gente. Y que eso no te hace ser mejor ni peor, que no pasa nada. La gente no lo entiende. La gente no entiende que asumir que has estado respirando a lo mejor mal toda tu vida no te hace ser peor persona, ni menos valioso. Es más, si lo miras desde cierto punto de vista, al revés, el darte cuenta de que algo que has estado haciendo es incorrecto y tener la posibilidad de construir algo mejor es algo positivo. Maravilla. Sácame a la luz toda mi mierda, por favor. Vas a ser mejor. Sí, bueno, eso es lo de seguir perseverando en el error exclusivamente por todo el tiempo que has invertido en él, ¿no? Claro. Has invertido un montón de tiempo en hacer esto mal y ahora ¿qué cojo? Pues voy a seguir porque a ver si hay suerte y resulta que no, que esto que me dices no es, no sé. A ver, creo que os voy a tener que ir dejando, no es que me esté disfrutando de esta conversación. Yo creo que es una buena hora, hora y cuarto. Que es cortita para lo que estamos haciendo últimamente. Está bien. Sí, bueno, luego cuando siempre podéis poner que hasta el minuto 40 y tantos fue de lo que íbamos a hablar y luego ya fue la charla. Efectivamente. Sí, hasta aquí podéis y luego ya... Fue la traca. Sí. No, pues un placer como siempre. Bueno, chavales. Sí, me lo paso pipa en estas cosas. Compartir. Sí, nada, pues nada. Agur. Hola. Agur. Bueno, pues hasta próximas entradas. Vamos hablando, chicos. Vale, equipo. Un saludo. Bueno, acaba, pichina.